Todo proceso de evolución humana supone una literatura. En un pasaje de nuestro Martín Fierro, su protagonista central nos dice que sembró trigo, es decir, que en las últimas décadas del siglo pasado ya se insinuaba nuestro destino de país agrario. Esta insinuación se concretó en realidad en el presente siglo, llegando a llamársele a la República Argentina granero del mundo. Este enorme proceso realizado con medios muy precarios, si los comparamos con la alta tecnología moderna, representa una ingente actividad humana que no ha sido reflejada en el arte, sino muy tibiamente, pues casi no aparece en la literatura, ni en el cine, ni en la plástica. Habiendo pasado toda mi infancia y mi adolescencia en un medio eminentemente agrario, se acumuló en mi espíritu un tesoro de vivencia que hoy pongo de manifiesto en mis obras, las que no tienen otra pretensión que la de ser eventualmente una modesta contribución para el asunto de una epopeya que aún no ha tenido su Homero, pero que alguna vez tendrá que ser escrita. Quiero agradecer a la Galería Beethoven por haber auspiciado la presentación de este puñado de inquietudes mías. Y quiero agradecerle también a mis amigos personales que se han hecho presentes con su afecto y con su adhesión. Nada más, muchas gracias. Timer, a la cruz, Timer. Qué pingo, ¿y cómo saben eso? La tarea que tienen que hacer. ¿Qué pingo traigo a los barros? Qué pingo traigan los barros. Qué pingo traigan los Para mí, Domingo Vero ha sido uno de los grandes maestros, junto con otros nombres que uno tuvo, que anduvo con ellos y que me enseñaron a mí muchísimas cosas en cuanto a la poesía y muchas formas de estróficas. Y un hombre, porque Domingo Vero era un hombre realmente que podía hacer docencia sin haber estudiado. Un caso rarísimo, porque hablaba de la Divina Comedia y un montón de cosas que yo jamás voy a poder dominar. Él sabía y no tenía escolaridad, apenas lo primitivo como tuve yo, pero él se ve que ha sido un hombre que ha leído muchísimo, con lo cual le ha permitido hacer docencia a través de sus charlas, ¿no? Listo, Martín, dale cuando quieras, para que la pulga la Rosito Timer. Don Luis Domingo Vero es el hombre que le encontró una vuelta a la poesía gauchesca que se conocía. Él es el que le escribe al arador, él le escribe a las cosechas, él le escribe a la bolsa de arpillera, él le escribe a la chata, él le escribe al tren, que ya el tren es un elemento importantísimo del desarrollo, y lo hace en el lenguaje popular que había evolucionado, pero que seguía manteniendo sus fonéticas propias del hombre rural, agregándole las palabras que antes no existían y que esta nueva forma de vida le había dado. No son muchos los que han seguido esta forma expresiva. En líneas generales él ha sido
único en tocar todos los aspectos de la vida rural. Valerio de ternero, Valerio de terneros a las 2 de la mañana, lechuza que hace campana y alboroto de los teros, milonga de los luceros que al alba le hacen cosquillas, corral con muchas varillas, chiquero en forma de brete, espera de la gran 7 y mover de carretilla. Un apellido importado que puede ser el Recalde, y entre la espuma de un balde 2 chorros que se han clavado, un palo que se ha estirado como un brazo colosal, que de puro servicial sostiene en alto un farol que es como gota de sol que alumbra todo el corral. El 8 de una manea, el 8 de una manea que acollara 2 garrones, muchacho que a los tirones con los terneros pelea, una vaca que se arquea, un rabo que se enarbola, banco de una pata sola amarrado a las verijas y tarros con 2 manijas que esperan haciendo cola. Sol que sale despacito, sol que sale despacito, olvidando el horizonte, y dejando a un lado el monte va buscando el infinito. Villalonga al trotecito con los tarros bien tapados, gorra con pelos pegados, una siesta, unos amargos, sueldo corto, días largos y almanaque sin feriado. Él nace un 25 de agosto de 1925 por San Manuel y fallece su padre tempranamente, y con su madre y sus hermanos se dedican a la explotación de una chacra. Como él contó alguna vez, él vio la vida atrás de los caballos de un arado o atrás de los caballos que tiraban una rastra en su niñez, porque en una chacra de ese entonces, si era chica, era un trabajo familiar, estaban todos abocados a la siembra, a la cosecha, a todo lo que tiene que ver con esa tarea. Que hacia los 17 años de edad, él se alejó de su casa y no volvió nunca más a Lobería. Nunca más volvió. Él fue reacio a contar este tipo de cosas de su vida. En lo que no fue reacio es en decir que él adhería a la vida de esos hombres golondrinas que andaban en el tren de una cosecha en otra, de un pago en otro, y que había todo un mundo vinculado a lo que pasaba en las estaciones del ferrocarril y en los costados de la vía, sin salirse de eso más allá que adentrarse en una chacra donde le podían ofrecer el trabajo de arar, o después en el momento de la cosecha, cuando ya venía el cereal cosechado, hacer las estivas, trabajo muy difícil, y en todas esas cuestiones anduvo don Luis Domingo. Y lo que leía algo de él, cada vez que leía algo de él,
como yo estaba en el campo, yo sé que, bueno, era todo realidad, toda verdad. Lo del linche viejo, el linchera, mi papá tenía linchera en el campo, venían linchera a trabajar y después se iban. Y todo lo que dice de linchera es cierto, ¿no? Yo era chico, no traté mucho con la linchera, ¿no? Pero uno se acuerda, las cosas lindas se las acuerda siempre. Dueño de campos y arroyo, no lo paró el alambrau, sin rumbo pero rumbiau, por esos caminos criollos, en ser libre sin escollo, con el viento competía, pudo arrullar su agonía, alguna canora orquesta, y el eco de una protesta se perdió en la lejanía. Él se dedicaba más que nada a la parte chacarera, porque le pusieron el poeta chacarero por algo, ¿no? Es lo que más dominaba, en lo que él había andado, porque él incluso anduvo como peón de golondrina, como croto, que le decíamos los paisanos, por el gobernador, ¿no es cierto? Su trabajo era ese, no tenía otra ocupación, y por eso a veces tenía la libertad de ir y quedarse 10, 15 días en un lugar, de la casa de un amigo, eso, no era, no estaba atado a nada. No me gusta ahora. No me gusta, no. ¿Qué le gusta? Tampoco. La Mariana. Ah, me parece bárbaro, a mí también me encanta la Mariana. Sí, ¿la compraste la casa en Mall? Sí. Sí. ¿Por dónde más o menos? Y a 3 cuadras de la plaza. ¿Sí? ¿Para allá? De la plaza, 1 cuadra así y 2 así. Me apareció esto y bueno, enganchamos. ¿Usted qué era de Chichín Corbeta? Bien primo hermano. Primo hermano, así que los Padre y la madre de la hermana. los padres. Un rato largo cancharon, igual que si fuera en serio. Después Ramón y Silverio un abrazo se pegaron. En el boliche entraron, los dos charlando a la par. Había que festejar, no quedaba otro remedio. Y con 2 cañas por medio entraron a recordar. ¿Te acordás de aquel invierno que fuimos a arar por tanto con el paisano Amaranto en el campo del infierno? ¿Y te acordás cuando el perno se cortó del balazón? ¿Y del bailongo que había allá en la esquina de Pando, te acordás? Cuando a Rolando, no sé quién fue el desgraciado, que fue a ensuciarle el recao cuando él estaba bailando. Y así mezclando una hazaña con la risa de algún caso, se empina Ramón el vaso y Silverio lo acompaña. Resucita con la caña una época ya muerta, porque el recuerdo despierta, pero al quererse marchar no se podían acordar a dónde estaba la puerta. En aquella Mar del Plata que él conoció y en la que se afincó, había un círculo de escritores, y allí él publica por primera vez, y su primera publicación tiene forma de libro. Es una publicación que tiene lomo, tiene unas 70 y pico de páginas, la hace en el año 54 y se titula Cortando Campo. Pero él también incursiona en poesías que nada tienen que ver ni con lo de la chacra ni con lo de tono gauchesco. Uno de los libritos que él publica con esa gente de Mar del Plata se llama Antiprosas y otro se llama 14 sonetos y medio, unos versos de unas construcciones rarísimas. Por el resto de su vida pública, él publica simplemente pequeños folletos de hojas
dobladas con una tapa de cartulina, abrochadas en el lomo tipo revista, de 8 páginas, de 12 páginas, y allí es donde da a conocer lo más importante de su producción. Y con esas pequeñas publicaciones él se ganaba la vida en las fiestas, vendiendo esos pequeños, no son libros, esos pequeños folletos. Quizás son libros por el contenido. Y luego, más adelante, en la década del 70, se produce la explosión del cassette. Y así fue que él cantaba, se acompañaba en guitarra, cantaba temas, y a la venta de los folletos se agregó las ventas de su cassette. A él lo seguía y lo adoraba la gente de campo. Y compraba todo lo que él ofrecía en venta, siempre tenía compradores para eso. De ahí que saliera de Constitución con las valijas llenas y volviese meses después con las valijas vacías. Cuando se levantan los ferrocarriles, empiezan los ajustes en la década del 60, creo que fue con Onganía, las estaciones donde se levantaba el ramal ferroviario, alrededor de las cuales por lo general se había formado un pueblo, empezaban a decaer y a morir. Y hubo una estación, que es la estación Faro, que le inspiró a Vero escribirle una estación de vía muerta, y así justamente se llama su composición. Y ha sido un retrato tan fiel de lo que fueron esas estaciones de trenes y en lo que quedaron, que tuvo una aceptación pero más que amplia. No había en la zona rural quien escuchase ese tema y no lo identificase con algo que pasó en su zona, porque avanzando el tiempo fueron más los ramales que se levantaron y más las estaciones que murieron. Estación vieja y deshecha, que fuiste todo alegría, cuando era una romería, el tiempo de la cosecha. Hoy parece que te fecha el mancarrón del olvido, quién sabe pan de se han ido, bolseros y capataces, hombres fuertes y capaces, que pacientes se han perdido. Ya no se ve ni un linchera al lado del embarcadero, ni estivas con el letrero de una firma serialera. Ya por tu enorme tranquera no entra ninguna chata, ya el carrero no desata su famosa caballada, ni descarga en la planchada las bolsas por la culata. Ya el cambita no camina con la blusa azul aquella, ni la máquina resuella con su aliento de neblina. Ya no están en la oficina ni el jefe ni el auxiliar, ya no se oye repicar el telégrafo tampoco, y los gorriones de a poco han terminado por copar. Tu señal está tranquila, tu galpón es carcomido, y en esos rieles dormidos ya no hay vagones en fila. Ya no se ve ni una pila sobre tu playa desierta, tu campana no despierta y es su badajo olvidado, un lagrimón oxidado que llora una vía muerta. Sencillito, por donde busqué, a nadie le decía que escribía a nadie, se tenían que enterar por otro, porque él nunca le dijo a nadie. Nunca, el que lo conocía lo sabía, pero él nunca. Hemos ido por ahí, ¿qué tal? Ya cantamos, y paseando, anda con él. Sí, andamos con él, pero nunca decía que era el poeta, que esto, nunca lo decía.
Amigo Domingo Vero, ya con más tranquilidad hoy llego a esa inmensidad para expresarme como quiero. Vos sabés cuánto venero los valores de tu obra, que tras el viaje ahora cobra importe de documento y pienso que es el momento que nada vaya a la sobra. ¿Qué tema no lo has tratado? ¿Qué herramienta no nombraste? Si en mis trebejos juntaste cuánta cosa se haya usado. Y ahí es que yo he calculado que ese gran observador que hay en vos y tranqueador fue buscando la manera de pasar esa frontera con ansias de explorador. Por las zonas chacareras te imagino caminando y en maletas acopiando modalidades camperas. Y en las tareas tamberas tal vez que te hayas fijado y de juro has encontrado lo que tu saber aplica, adornar con rima rica el final de algún verseado. Tu imagen y el sombrerito son la foto transparente que la he de tener presente y en vivencias mi mollera lleno bolsas de alpillera de rastrojo de tu mente. He conservado la tijera de cuando supe esquilar y mi piedra de afilar junto con mi muñequera, mis 2 botas de madera y mi saco de arador. Ahí está el deschalador con la cincha y la maleta y como esperando inquieta ni pala de alambrador. Bien guardado entre una lata tengo un té medicinal y un rollo de unto sin sal pa' curarme alguna mata. Mi banquito de una pata porque también fui tambero y me ha quedado un sombrero lleno de tarjas el ala que yo llevé haciendo gala en mis tiempos de bolsero. Les pido por compasión que las cosas que he nombrado en mi fosa de finau las pongan con mi cajón. Y como siempre fui peón pa' poderlo demostrar, mis manos le voy a enseñar a don San Pedro el abuelo, por si en las chacras del cielo me llegan a precisar. Si llega a salir paisano para la ciudad de viaje, cuidado que el nuevo lenguaje puede llevarlo a un error. Y atienda lo que le digo, aunque yo bien no converso, vaya sabiendo que el verso no es una canción de amor. Ya se va a ir enterando de lo que es la bicicleta y a la palabra cometa el sentido le han cambiado. Berreta no es apellido, le digo por si lo escucha, y si siente decir trucha, sepa que no es un pescado. El que está bien informado ya sabe que el arbolito, en vez de un árbol chiquito, tiene otra definición. El curro no es una planta, los ñoquis no son comida, y sepa que no es dormida la gente que hace el colchón. Ya se va a ir enterando de lo que es la bicicleta y a la palabra cometa el sentido le han cambiado. Berreta no es apellido, le digo por si lo escucha, y si siente decir trucha, sepa que no es un pescado. ¿Y qué le dirías a Domingo Vero si lo vieras ahora? Y que no se muera más, porque poeta como él no hay más, no hay ninguno. Eso es lo único que le puedo decir, que no se muera más.